si un modelo está bien especificado o no. Y otro tema, que sí nos vamos a gastar 2 clases, incluyendo esta, es el de heterocedasticidad. Espero hoy terminar errores robustos a la heterocedasticidad de White. Y pues también vamos a ver hoy pruebas para detectar heterocedasticidad. Entonces, prueba reset. Esto traduce Regressor Error Specification Test. En español, prueba para detectar errores de especificación en la ecuación, en un modelo de regresión. Entonces, nosotros en este modelo, como hemos dicho, en y igual a x beta más el error, tenemos k más 1 independientes, k más 1 variables independientes. Pues resulta que cuando incluimos esas k más 1 y variables independientes, si las incluimos todas en niveles, es decir, sin cuadrados, sin logaritmos o cosas así, pues tal vez estamos incurriendo en un error porque la realidad es no lineal, tal vez es no lineal. Pues podemos probar eso y también podemos probar si la especificación de nuestro modelo es la adecuada. Es decir, la variable dependiente debería ir en logaritmos o no. Las independientes deberían ir en logaritmos o no. ¿Cómo saberlo? Pues con esta prueba. Entonces, lo primero que se hace es intentar determinar si los regresores elevados al cuadrado o incluso interacciones de los regresores son estadísticamente significativas. Entonces, por ejemplo, supongo que quisiéramos correr modelo de salario contra educación y años de experiencia. ¿Será que van los años de educación al cuadrado, los años de experiencia al cuadrado? ¿O será que también la interacción entre educación y experiencia es relevante para explicar el salario? Es decir, más educación y más experiencia, la combinación de las dos cosas, ¿nos da más salario o no? Pues eso los podemos probar. Entonces, supongo que tuviéramos k igual a 2, tal cual como el ejemplo. Entonces deberíamos ensayar estas 3 variables. x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1, x2. Ahora supongo que tuviéramos k igual a 3. Agregamos ahí, no sé, años de permanencia. Entonces ahora deberíamos ensayar cada una elevada al cuadrado, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y todas las interacciones entre ellas. x1, x2, x1, x3 y x2, x3. Ahora, ¿qué tal que fueran 4? Entonces tendríamos todas al cuadrado y todas estas posibles interacciones. Al final acá vamos a tener 10 variables para probar, 10 nuevas variables. En forma general van a existir k por k más 1 sobre 2 combinaciones de nuevos regresores. Entonces, por ejemplo, acá con k igual a 2, nosotros teníamos 3 posibles nuevos regresores. Acá sería 2 por 3 sobre 2. 3 posibles nuevos. Aquí tendríamos 6, es decir, 3 por 4, 12 sobre 2, 6 posibles regresores. Ahora, si tuviéramos 4, tendríamos 4 por 5, 20, sobre 2, 10 posibles nuevos regresores. Para ver si me entendieron. Si ustedes tuvieran en una regresión 20 regresores, ¿cuántas posibles combinaciones adicionales podrían realizar? Si tuvieran 20, ¿cuántas posibles combinaciones podrían realizar? 210. Exacto, 210. Lo reemplazan en esta forma. Eso les da el número de combinaciones. Eso solamente para decirles que son demasiadas. Imagínense ustedes viendo 210 p-valores. Y este me da, este no me da, entonces ahora quito este, luego pongo este, luego quito este, luego pongo este. Uno se puede volver ahí loco. Pues esta prueba reset, con un sencillo estadístico, nos intenta determinar todas esas posibles combinaciones, sea el número que sea, si son significativas o no lo son.
En caso de que sean significativas, todas estas, quiere decir que nuestro modelo está mal especificado, porque deberíamos incorporar todas estas. Y en caso de que no lo sean, pues está bien especificado. Perfecto. Esto también se puede usar como una aproximación para el logaritmo natural. Es decir, por ejemplo, si ustedes corren el modelo log salario contra todas las independientes y lo corren salario contra todas las independientes. Y en el de log salario les da que el modelo está bien especificado y en el de salario les da que no. Pues entonces se quedan con log salario. Si en los dos les llega a dar que están bien especificados, pues perfecto, se pueden quedar con cualquiera de los dos, no hay problema. Es decir, esto no solamente nos sirve para determinar si estos son significativos, sino también la forma funcional del modelo, si es la adecuada o no lo es. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que acabé de mencionar? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a correr esta prueba? La hipótesis nula es H0, no existen variables omitidas. Lo que vamos a hacer es, primer paso, estimar los parámetros de este modelo por MCO, beta gorro de MCO. Vamos a calcular Y gorro, que van a ser los valores ajustados, que eso es como X por beta gorro, solamente, sin el error, X por beta gorro. Y tercer paso, vamos a correr, otra vez rec, Y contra X beta más delta 1 multiplicado por Y gorro elevado al cuadrado. Este término, este Y gorro elevado al cuadrado, va a contener todas estas posibles interacciones, absolutamente todas. Entonces solamente vamos a probar esta hipótesis nula, se va a reducir a H0, delta 1, este coeficiente es igual a 0. Si llega a ser igual a 0, quiere decir no existen variables omitidas o, en otros términos, el modelo está bien especificado. La forma funcional del modelo está bien especificada. Si llega a ser diferente de 0, quiere decir que el modelo pues, no está bien especificado. Tenemos que pasarlo a logaritmos o agregar variables independientes o tal vez nos está faltando algo ahí en el modelo para poder explicar, digamos que, la mejor proporción de la población posible. Esa es la prueba. ¿Alguna pregunta de la prueba? Para hacerlo en Stata, lo que vamos a hacer es este comando, stat ovtest, justo después de correr una regresión. Hacemos rec, y le damos stat ovtest, de omitted variables test. Y así podemos correr. Perfecto. Esa es la prueba reset. Ahora vamos a hablar sobre heterocedasticidad. Esto pues es la violación del quinto supuesto que habíamos dicho, homocedasticidad, y vamos a continuar asumiendo no autocorrelación. Es decir, ahora lo vamos a reemplazar por heterocedasticidad y no autocorrelación. Entonces, bajo heterocedasticidad, mínimos cuadrados ordinarios, ahora va a ser un estimador que va a ser ineficiente. El teorema Gauss-Markov nos decía que MCO era MELI, pero eso era si se cumplían todos los supuestos. Pues si no se cumple el de homocedasticidad, MCO va a seguir siendo insesgado, pero no va a ser el mejor, va a ser ineficiente. Van a existir otros que son mejores que MCO. Vamos a ver esos estimados. Y MCO pues continúa siendo insesgado y consistente. Vamos a ver dos formas de encontrar esos mejores estimadores. Una forma es con errores robustos a la heterocedasticidad de White. Y la otra forma, que esta sí la vemos la otra clase, es con mínimos cuadrados generalizados. Acá vamos a ver dos divisiones de este estimador.
Una es cuando la matriz de varianza-covarianza del término de error es conocida, y la otra es cuando es desconocida. Vamos a hablar de eso, de en qué casos es conocida, en qué casos es desconocida. Pero bueno, antes de arrancar con los estimadores, pues tenemos que detectar si en realidad existe homocedasticidad o existe heterocedasticidad. Porque si en verdad existe homocedasticidad, pues todo esto es totalmente inocuo, innecesario. Solamente lo debemos aplicar cuando existe heterocedasticidad y pues eso no lo dicen nuestros datos, no lo dice nuestro problema, la situación en la que estamos. Entonces vamos a ver esas pruebas para detectar heterocedasticidad. En heterocedasticidad tenemos que el valor esperado del error por el error transpuesto ahora va a ser sigma cuadrado del error por una matriz omega. Antes en homocedasticidad y no autocorrelación teníamos que era una identidad de orden n. Omega, ahora lo vamos a definir así. Una matriz de tamaño n por n. En la diagonal va a tener la raíz de los elementos de omega. Se le coloca la raíz porque nos tenemos que asegurar que estos números de acá de la diagonal sean positivos. Y no existe la raíz de un número negativo. Por eso ahí le colocamos la raíz. Y por fuera de la diagonal le colocamos ceros. Pregunta, en esta matriz omega, ¿dónde ven la no autocorrelación? En los ceros, profe. Exacto, en estos ceros de acá. Ahí vemos la no autocorrelación. Entonces esto va a ser heterocedasticidad y no autocorrelación. Ahora les pregunto, ¿por qué sabemos que esto es heterocedasticidad? ¿Dónde lo vemos en esa matriz? ¿Qué tiene de diferente a lo de antes? Profe, disculpe, es que tengo una duda respecto a omega. O sea, W significan los elementos de omega, pero en sí, ¿qué definiría omega? Es decir, todo esto es omega, la matriz de n por n. El conjunto de toda esta matriz, de todos los ceros y las raíces del omega minúscula. Todo eso es omega. Sí, o sea, pero W representa, dice usted que representa los elementos de omega, profe, los elementos minúsculos de omega. Claro, sí, este es el elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta n, n. Omega es la Ok. matriz de varianza-covarianza de los errores. Ah, ok, ok, profe, ya. Ya, gracias. Está bien. Entonces, la heterocedasticidad la vemos acá en la diagonal porque fíjense que acá tenemos subíndices. Omega 1, que sería la raíz o la desviación estándar del error para el primer individuo, y este es para el individuo n. Y si todos tienen una varianza diferente, pues quiere decir que existe heterocedasticidad, no homocedasticidad. Antes ahí teníamos puros unos, porque era homocedástico, que era la misma para todos. Ahora, si utilizamos este supuesto, la varianza de los coeficientes, si lo reemplazábamos en esa anterior expresión que teníamos antes cuando derivamos la varianza de los coeficientes, nos va a quedar esto. Antes acá era una identidad, entonces nos quedaba sigma cuadrado del error, x' x a la menos 1. Ahora nos quedaría esto. Acá con esa matriz omega ahí incluida en la mitad. Va a ser un poco pues, más complejo que antes. Así veríamos una matriz de varianza-covarianza de los betas con heterocedasticidad. Ahora, ¿cómo detectamos heterocedasticidad? Vamos a ver 4 pruebas estadísticas, 2 de las cuales están en Stata, las otras 2 las podemos programar muy sencillamente.
Acá la hipótesis nula va a ser homocedasticidad, H0 homocedasticidad, varianza constante, contra la alternativa de heterocedasticidad, de que la varianza no es constante. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar estas pruebas? Primer paso, vamos a correr el modelo y igual a x beta más el error, tal cual como conocemos. Usamos rec en stata y luego calculamos el término de error, que sería y menos x beta gorro igual a u gorro. Y luego elevamos los errores elevados al cuadrado. Luego calculamos los errores elevados al cuadrado. Estos errores al cuadrado van a ser como nuestra medida de varianza del error. Y luego vamos a correr la varianza del error contra x delta, más otro error eta, no importa, otro error. Ahora, ojo, nosotros definimos homocedasticidad como la ausencia de dependencia de la varianza con respecto a los individuos. O en términos más sencillos, la varianza es constante a través de los individuos. Si eso pasa, entonces este coeficiente delta debería ser estadísticamente igual a 0, si existe homocedasticidad. Si existe heterocedasticidad, pues este coeficiente delta debería ser diferente de 0. Debería haber alguna dependencia de las x hacia la varianza del error. Eso sería heterocedasticidad. Esto es lo que consiste en la prueba de Bruch y Pagan de 1979. Esta está programada en stata. Acá solamente le tienen que dar stat et test. Justo después de correr una regresión. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok. Sí, Andrea. No, profe, ninguna pregunta. Listo. Segunda prueba es la prueba de White del 80. La hipótesis nula es la misma. H0 homocedasticidad, también apréndansela así. H0, HO homocedasticidad, contra la alternativa de heterocedasticidad. Es un poquito diferente a la de Bruch y Pagan, pero la esencia es la misma. En espíritu, en realidad todos son iguales. Vamos a correr el modelo y contra x beta más el error. Luego, de acá calculamos u gorro elevado al cuadrado y los valores ajustados, y y gorro. Y en un tercer paso, corremos u gorro elevado al cuadrado contra y gorro y contra y gorro al cuadrado. ¿Se les parece alguna otra prueba que ya vimos? ¿O en qué sentido se les hace similar? En y gorro elevado al cuadrado estaríamos incluyendo todas las posibles interacciones y todas las variables elevadas al cuadrado que están incluidas en X. Con base en lo que acabé de decir, ¿a qué prueba se les hace similar? ¿A la de reset? Exactamente, ¿cierto? Acá estamos probando dependencia, pero no solamente pues, de las variables originales, sino con respecto a todas las interacciones y todas las variables elevadas al cuadrado. Estamos incluyendo acá. Entonces nuestra prueba para probar homocedasticidad va a ser: no existe dependencia de los individuos hacia la varianza del error. La varianza del error es constante. Es decir, probamos delta 1 igual a delta 2 y los dos iguales a 0, estadísticamente hablando. Eso pues va a ser homocedasticidad. Lo contrario va a ser heterocedasticidad. Que existe alguna relación
Solamente basta con que alguno de los dos sea diferente de 0 para que se rechace la hipótesis nula. Tendríamos heteroscedasticidad. Ahora existe otra prueba que es la de Harvey, mismas hipótesis, y acá queremos correr, o bueno, los pasos de la prueba. El primero siempre es el mismo, y igual a x beta más el error. Calculamos el error elevado al cuadrado, y luego vamos a correr esta regresión. Error gorro elevado al cuadrado contra exponencial de x delta más eta. Pues esta sí no la podemos hacer tan fácil, entonces mejor le sacamos logaritmo natural a esta de acá, a la del tercer paso. Entonces correríamos, que es equivalente a esto, el logaritmo natural del error elevado al cuadrado contra x delta más eta. Al hacer eso, al hacer esta transformación, por propiedades de la función exponencial, si uno saca el límite de exponencial de e de x, cuando x tiende a menos infinito, pues eso da 0. Y cuando x tiende hacia más infinito, eso da infinito. Es decir, e de x nunca tiene valores negativos. Esto siempre está sobre valores positivos, e de x. Pues resulta que la varianza también tiene que ser siempre positiva, porque eso es como valor esperado de x menos su media elevado al cuadrado. Perfecto. Acá con esta restricción estamos garantizando eso. Estamos garantizando que la varianza del error siempre nos vaya a dar positiva. Con las anteriores dos pruebas no hacíamos eso. Puede que para algunos individuos la varianza del error nos dé negativa, al menos en términos predichos. Esto pues se conoce como estimar una regresión restringida. Lo mismo también uno, por ejemplo, si en la dependiente uno tiene precios, los precios no pueden ser negativos, pues es una buena idea sacar logaritmos naturales a ambos lados. También para tener... bueno, les hago una pregunta que creo que no se las había hecho. Si uno en un modelo de regresión corre, no sé, logaritmo natural del precio de las manzanas contra el logaritmo natural de la cantidad de las manzanas, el coeficiente beta 1 se interpreta como ¿qué? ¿Cómo se interpreta beta 1? ¿Como un porcentaje? Más allá de eso, como en términos económicos, ¿cómo se interpreta? ¿Como ¿En términos de variaciones? crecimiento? No. Si uno corre un modelo log-log, también a ese coeficiente, ¿cómo se le llama? Les doy la interpretación, sería un incremento en un punto porcentual. ¿Qué cosa, Juan Sebastián? Elasticidad. Exacto, una elasticidad, sería eso. Si uno corre log contra el nivel, eso sería una semi-elasticidad. ¿A dónde voy con esto? Que si en la dependiente tenemos logaritmo, vamos a restringir para que nuestra variable dependiente siempre sea positiva. Por ejemplo, cuando tenemos precios o producción o cosas que no pueden ser negativas, pues es buena idea igualmente sacar logaritmos. Y si lo hacemos a la hora de interpretar, pues lo interpretaríamos como elasticidades o en su defecto, semi-elasticidades. Bien. Esta era la de Harvey del 76. También existe otra prueba, que es la prueba de Gleiser. Mismas hipótesis, homocedasticidad contra heteroscedasticidad. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr y contra x beta más el error. Y en espíritu y similar a la anterior prueba, a la prueba de Harvey, ahora vamos a calcular el valor absoluto del error, para intentar garantizar que sea positivo. Digo intentar porque en términos predichos no lo logra, pero en espíritu es similar. Valor absoluto del error, y esta va a ser nuestra medida de la varianza del error. Y luego corremos
el error contra x delta más z. Hipótesis nula va a ser delta igual a 0, homocedasticidad, no existe relación de las x hacia nuestra medida de la varianza del error, contra la alternativa de heterocedasticidad. Es muy fácil hacer variaciones de esto, es decir, uno podría combinar la prueba de Gleitzer con la prueba de White, correrlo contra y gorro y y gorro al cuadrado, pero acá no utilizar u gorro al cuadrado, sino u absoluto, o algo por el estilo. De esa forma uno puede en realidad crear muchísimas pruebas de heterocedasticidad. Acá nos vamos a quedar con estas 4, que son pues las principales y en general funcionan. Entonces, nosotros corremos estas pruebas. Si en todas nos da homocedasticidad, perfecto. Lo que hemos visto hasta el momento aplica, funciona. Si nos da heterocedasticidad, pues tenemos que utilizar las soluciones de heterocedasticidad. Puede que en la práctica 3 de las 4 pruebas nos digan que hay heterocedasticidad, o 2 de las 4 pruebas nos digan que hay heterocedasticidad, o una de las 4 pruebas nos diga que hay heterocedasticidad. ¿Qué hacemos ahí? Pues lo mejor sería, bueno, el mejor escenario es que todas las pruebas sean unánimes, todas nos indiquen en la misma dirección. Pero en dado caso que no pase, pues lo mejor es aplicar las soluciones y ver cómo cambian nuestros resultados relativo a mínimos cuadrados ordinarios. Si no cambian mucho, pues quiere decir que en realidad tal vez existía homocedasticidad o los beneficios de estas soluciones eran muy pequeños. ¿Tienen alguna pregunta de las pruebas o cómo se aplican? Los escucho. Profe, es que solo nos diste el código de una para Stata. Ah, ya. Y tuviste que habían 2. Sí, Bruch-Pagan y White es con el mismo código, con stat et test. Y él luego a uno le dice la opción de cuál utilizar, si White o Bruch-Pagan. Es con el mismo. Ah, bueno, gracias. Profe, ¿podemos hacer esa prueba con la base de datos que tenemos de BIR? Se los voy a dejar en el taller. Y también en la monitoría les van a ayudar con eso. Vale. Bien. Pero en realidad es sencillo. Ya esto es. Les voy a decir cómo sería la de Harvey. Rec, las X, luego le dan predict, el error, luego le dan gen, el error al cuadrado, y luego le dan rec, ese error al cuadrado, contra X. Voy a anotar todos los comandos. Sería rec, digamos salario, contra educ, luego predict, uhat, llamémoslos, coma recit, luego vamos a generar uhat 2 como uhat al cuadrado y luego rec uhat al cuadrado con reduc. Y listo. Y con el resultado de la última regresión, ahí sabemos si se cumple H0, delta igual a 0 o no, viendo el estadístico T. Si son más regresores, toca revisar el estadístico F para significancia conjunta. ¿Alguna otra pregunta o solicitud? Gracias, profe. Bien. Entonces, supongan que encontramos heterocedasticidad. Entonces, pues tenemos que aplicar una de las soluciones. Vamos a ver solamente una hoy, que es la de errores robustos a la heterocedasticidad de White. La otra clase vemos mínimos cuadrados generalizados. Esta solución
la de errores robustos a la heteroscedasticidad, funciona de forma asintótica. Es decir, si tenemos muchas observaciones, así como cuando hablábamos de consistencia, pues eso funciona, pero cuando tenemos muchas observaciones, cuando se tienen muestras grandes. Su contraparte, mínimos cuadrados generalizados, funciona también para muestras finitas, es decir, cuando ya no tenemos muchos datos. Entonces, pues eso es una desventaja para errores robustos a la heteroscedasticidad de White. La gran ventaja de esta es que se puede aplicar muy fácilmente. En Stata basta agregar una pequeña opción y él ya calcula esto, pero funciona de forma asintótica. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Al calcular la varianza de los coeficientes, nosotros teníamos toda esta expresión, y si tenemos heteroscedasticidad, vamos a decir que el valor esperado del error por el error transpuesto va a ser sigma cuadrado del error por omega. Reemplazamos ese supuesto acá y nos quedaría toda esta matriz. Lo que White propone es, para poder estimar toda esta matriz de varianza-covarianza, porque es que resulta que necesitamos los estimadores de toda esta matriz omega. Estamos acá, n parámetros, todos los que están en la diagonal. Pues eso es complicado de estimar. En realidad son n parámetros adicionales. Pues lo que White propone es utilizar esta fórmula. X' a la menos 1 por la sumatoria desde igual 1 hasta n de sigma cuadrado del error sub i, ojo, sub i, por xi transpuesto por x' a la menos 1. Vamos a ver la equivalencia entre estas dos fórmulas, comparándolas y fijándonos en que lo único que cambia acá relativo a estas dos es esto que está acá en la mitad. Suma de igual 1 hasta n de todo este término, que es lo que está acá en la mitad. Entonces vamos a comparar esas dos. Voy a partir de esta, viendo un ejemplo, de esta, viendo un ejemplo, y vamos a llegar a esta de acá abajo. Entonces supongamos que tuviéramos beta 1 xi1 más beta 2 xi2 más el término de error. Entonces, en lo que se diferencian las dos fórmulas es en esto. X' u por u'x, que es esta parte que está acá en la mitad. X' u por u'x, relativo a esta. Entonces acá X' va a ser, en la primera columna, en la primera fila, perdón, van a estar las observaciones de la primera variable, en la segunda las de la segunda variable. Por el error, tamaño n por 1, error transpuesto, 1 por n, por x', por x. En esta primera columna, las observaciones de la primera independiente, en esta las observaciones de la segunda independiente. Esta matriz acá es de tamaño n por 1, este vector, este es de tamaño 1 por n. Es decir, si multiplicamos estas dos, nos va a dar de tamaño n por n. Acá en la principal diagonal van a estar los errores elevados al cuadrado y por fuera los productos cruzados de los errores. Les pregunto, ¿qué tipo de matriz es esta? ¿Es cuadrada? ¿Sí, Laura? No, profe, estaba pensando en que si era una matriz varianza-covarianza. ¿Y qué tipo de matriz son las de varianza-covarianza? Cuadrada simétrica. ¿Y qué más? Bien, perfecto. Potencia. No, Idénticas, ¿no? no, ¿cómo que idénticas?
simétrica, cuadrada. ¿Qué tienen de particular todos los elementos de la diagonal? La positiva, profe. Exacto, semidefinida positiva también. Esto va a ser esta matriz. Como varianza, covarianza, pero de los errores. U por U transpuesto. Entonces acá por X nos queda esta misma. Acá, qué pena quedó cortado, pero acá le vamos a poner 0 todos los que están por fuera. Usando no autocorrelación. Usando ese supuesto. Que el error de un individuo no está relacionado con el error de otro individuo. Vamos a usar ese supuesto. Acá por la X. ¿Alguna duda hasta aquí de esta matemática? Bien. Entonces acá nos quedaría multiplicando luego esa de X por U'. Nos quedaría X1, U1 al cuadrado, acá X12, U2 al cuadrado, y así hasta X1n, UN al cuadrado. Que sería esta por esta primera fila. Entonces acá fíjense que quedaría X11 por U1 al cuadrado, luego X12 por 0 va a ser 0, y así hasta X1n por 0 va a ser 0. Entonces solamente nos quedaría X11 U1 al cuadrado. Luego para la siguiente sería X11 por 0 va a ser 0, X12 por U2 al cuadrado va a ser ese número, y todas las demás van a ser 0. Y así. Y lo mismo para la segunda columna de las X. Luego acá multiplicado por esta. Esta es de tamaño 2 por 1, esta es de tamaño n por 2, perdón, esta es de tamaño 2 por n, esta es de tamaño n por 2, va a quedar de tamaño 2 por 2. Y acá nos quedaría toda esta por toda esta, va a ser X11 al cuadrado, U1 al cuadrado, más X12 al cuadrado, U2 al cuadrado, y así está X1n al cuadrado por UN al cuadrado. Luego, esta segunda fila con esta primera columna van a quedar productos cruzados de las X. Luego, nos quedaría esta primera fila por la segunda columna de esta, van a ser productos cruzados de las X, y van a ser exactamente los mismos productos cruzados. Es decir, esta matriz va a ser simétrica. Y acá nos quedaría sumas de las X, 2 elevadas al cuadrado, es decir, como de la segunda independiente. Quedaría esta de acá. Tamaño 2 por 2. Ok. Ahora, ¿cómo descomponemos toda esta matriz en esa expresión que White propone estimar? Pues fíjense, y acá tendríamos en todos los primeros elementos, en todos estos primeros tenemos acá 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Sería este de acá. 1 al cuadrado. Entonces factorizamos 1 al cuadrado con este x11 cuadrado, x12, x21, x11, x11, x21 y x21. Y esa factorización la vamos a representar así, con estos vectores. Fíjense que si multiplicáramos estos dos, acá quedaría x11 por x11, nos daría este x11 al cuadrado. Luego x11 con x21 nos daría este de acá. Luego este de acá por este de acá nos daría este de acá. Y este de acá con este de acá nos daría este. Ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Porque si no estoy hablando de una forma muy difícil. Ustedes ven el cursor de mi mouse. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Listo. Ok.
Y lo mismo para el siguiente error, u2 al cuadrado, y lo descomponemos con estos términos. O sea, acá quedaría x1, 2, 1, 2, 1, 2 al cuadrado, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, sería este de acá, y 2, 2, 2, 2, 2, 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces vamos a llegar igual a la suma desde i igual 1 hasta n, ui al cuadrado por xi por xi'. Donde pues xi está definido como este pequeño vector de tamaño 2 por 1. Es decir, ¿qué propone White? Es para poder estimar todos estos elementos de la matriz omega, los de la diagonal, que es lo que necesitamos n parámetros. Pues tenemos n errores, sencillamente cojamos cada error elevado al cuadrado a cada individuo, y esa va a ser nuestra estimación de la varianza del error para cada individuo, sub i. Eso es lo que tenemos acá, que es esta misma fórmula. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Heteroscedasticidad. La clase pasada vimos errores robustos a la heteroscedasticidad de White y pues vimos todas las pruebas para identificar heteroscedasticidad. Esta segunda solución que vamos a ver hoy, la de mínimos cuadrados generalizados, pues se tiene que usar solamente cuando tenemos heteroscedasticidad, cuando las pruebas nos dicen existe heteroscedasticidad. Este va a ser un estimador, otro nuevo estimador que va a incorporar la forma de la heteroscedasticidad, y al incorporarla vamos al final a tener un modelo homocedástico. O sea, esto va a ser una forma de transformar nuestro modelo heterocedástico en un modelo homocedástico. Entonces, la idea es tener una estimación de omega, o si lo conocemos a priori, pues perfecto. Sería utilizar esta estimación de omega para incorporarla en nuestra estimación y así transformar ese modelo en un modelo homocedástico. Si hacemos eso, entonces ese nuevo estimador que vamos a obtener pues va a cumplir el teorema Gauss-Markov, porque si logramos incorporar esta matriz omega de tal forma que transformamos nuestro modelo en homocedástico, pues perfecto, va a cumplir todos los supuestos. Media condicional 0, linealidad en parámetros, muestreo aleatorio, no colinealidad perfecta, homocedasticidad, porque la vamos a transformar, y no autocorrelación. Entonces va a ser el mejor estimador lineal insesgado si tenemos heterocedasticidad. Entonces, pues bajo homocedasticidad nosotros decíamos que la matriz de varianza-covarianza de los errores era sigma cuadrado del error por una identidad de orden n, y con mínimos cuadrados, bueno, con heterocedasticidad vamos a tener que hacer sigma cuadrado del error por omega. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta transformación? Para hacerla, vamos a descomponer esa matriz omega en este producto de matrices. C, donde C es una matriz de tamaño n por n cuadrada, y contiene todos los eigenvectores, usando componentes principales. Va a contener todos los eigenvectores de omega. Habíamos dicho que si hacíamos componentes principales sobre una matriz de tamaño n por n, o k más 1 por k más 1, íbamos a encontrar k más 1 al cuadrado eigenvectores. Eso es lo que tenemos acá. Vamos a descomponer la matriz omega utilizando componentes principales. Eso nos va a dar pues n al cuadrado eigenvectores. Y todos pues los vamos a colocar en esta matriz. Acá cada columna de la matriz C contiene los pesos de cada variable para poder calcular cada componente principal. Todos estos si los sumamos pues van a sumar 1, todos estos si los sumamos van a sumar 1, si estos los sumamos van a sumar 1.
los vamos a colocar en esa matriz de tamaño n por n. Entonces vamos a tener n cuadrado eigenvectores. Y lambda mayúscula, esto va a ser una matriz diagonal que contiene todos los eigenvalores de esta matriz omega. Hemos dicho con componentes principales que si lo utilizábamos sobre una matriz de tamaño k más 1 por k más 1, nos iban a dar k más 1 eigenvalores. Pues todos esos, acá, va a ser de tamaño n por n, todos esos los vamos a colocar en la diagonal principal de lambda mayúscula. Acá como omega es de tamaño n por n, pues entonces vamos a poder encontrar n eigenvalores. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿omega es conocida? Acá no estamos diciendo nada al respecto, pero luego vamos a ver cuándo es conocida y cuándo es desconocida, y pues qué consideraciones tenemos que hacer. Acá estamos pensando que omega puede ser conocida o desconocida, no interesa, la descomponemos así, y esto es matemáticamente hablando. Si quieren pueden hacer ejercicios en Stata para esto, y para demostrar esta igualdad. Acá esto es como un acto de fe. A mí no me gustan mucho los actos de fe. Eso es como, por favor, crean esto y esto es así porque yo lo digo. Eso es un acto de fe. Pero para demostrar esta ecuación necesitamos cálculos más avanzados de álgebra matricial. Entonces no los vamos a ver. Si va a haber pocos actos de fe en la materia, uno va a hacer esta igualdad. No sé si hacia allá iba tu pregunta. Sí, profe, sí, señor, gracias. Bien. Perfecto. Ok. Ahora, si nosotros tuviéramos omega multiplicada h veces, que esto en matrices no es tan exacto, poner omega, una matriz elevada a la una potencia, no es tan exacto, como si lo multiplicáramos h veces. Eso es igual a C, donde C contiene los eigenvectores, por lambda elevado a la h, ya les digo qué es esto, por C'. Pues lambda elevado a la h no es multiplicar h veces lambda, sino elevar a la h cada uno de los eigenvalores que están adentro de esta matriz grande. Por ejemplo, si quisiéramos calcular omega inversa, pues solamente basta con colocarle a la menos 1 a cada eigenvalor que está dentro de la matriz lambda mayúscula. Si quisiéramos calcular el producto de 2 veces lambda, de 2 veces omega, perdón, pues haríamos C por lambda, donde cada elemento de lambda va a estar elevado al cuadrado por C transpuesta. Y así para cualquier potencia. Si quisiéramos sacar la raíz, digamos, de esta, sería la versión de la raíz de una matriz, pues lo que haríamos es lambda elevado a la 1 medio. Entonces acá cada valor de cada eigenvalor va a estar elevado a la 1 medio. Ahora vamos a definir otra matriz, que esta va a ser crucial para transformar ese modelo heterocedástico en uno homocedástico, como P transpuesto, y va a ser C por lambda a la menos 1 medio. De esta manera, pues la matriz de eigenvalores va a quedar así. 1 sobre la raíz de cada eigenvalor. Cada una de tamaño, pues todos los lambdas de tamaño n por n. Ahora, si nosotros tenemos este modelo, y igual a x beta más el error, pues tenemos un problema y es que, o bueno, de entrada estamos asumiendo que ese modelo presenta heterocedasticidad. Acá. Lo que queremos hacer es transformarlo. Entonces, lo que vamos a hacer para transformarlo es premultiplicar todo este modelo por P transpuesta.
por esa matriz que habíamos definido antes. P transpuesta es igual a C por lambda a la menos 1/2. Este va a ser nuestro modelo que va a ser homocedástico. Vamos a demostrar ahora que en verdad esto es homocedástico. O sea, ¿por qué esa matriz P transpuesta? Para eso, pues vamos a calcular la matriz de varianza-covarianza de los errores. Entonces, acá tenemos el modelo transformado, P transpuesta Y igual a P transpuesta X beta más P transpuesta por el error. La matriz de varianza-covarianza del error ahora va a ser valor esperado del error, pero pues el error ahora es P transpuesto por el error de ese modelo transformado, por eso mismo transpuesto. Es decir, por U transpuesto por P bi'. Transpuesto, transpuesto. Entonces acá por propiedad del transpuesto nos queda esto. P' por U por P. Y esto va a ser P' por valor esperado del error por el error transpuesto por P. Ahora, nosotros estamos asumiendo de entrada y el problema es ese, y es que tenemos aquí heterocedasticidad, es decir, valor esperado del error por el error transpuesto, voy a devolver, va a ser sigma cuadrado del error por omega. Acá hay otro error tipográfico en estas dos. Acá es valor esperado del error por error transpuesto. Acá es U por U'. U por U'. Porfa, corrijan ese. Eso no me pasó en ningún otro lado. Espero que no. U por U'. U por U'. Bien. Reemplazamos esa matriz pues heterocedástica y nos va a quedar sigma cuadrado del error por P transpuesto por omega por P. Ahora nosotros habíamos dicho que P transpuesta lo habíamos definido de entrada y pues esa definición es la que hace que este modelo sea homocedástico. P transpuesta habíamos dicho que era C por lambda a la menos 1/2. Entonces P, pues sería P transpuesta transpuesta. Entonces acá sería lambda a la menos 1/2 transpuesta por C transpuesta. Pero como lambda es una matriz simétrica, esta de acá, pues da igual si le ponemos el transpuesto o no. Profe, se escucha muy entrecortado. Sí, todos me están escuchando un poco entrecortado. Porfa, coloquen en el chat que también me están escuchando. De 1 a 5, coloquen que también me están escuchando en el chat. De 1 a 5. Bueno. 4, 5. Perfecto. 5, 5, 4, sí, ok. Ok, pues creo que en general me están escuchando bien. Entonces, acá nos quedaría P transpuesto, que es esta, por omega, por P, que es toda esta de acá. Si quieren, los que están escuchando mal, seguramente no van a escuchar este consejo, pero sálganse y vuelvan a entrar. Entonces acá quedaría sigma cuadrado del error por C y este lambda por este lambda, como cada uno está a la menos 1/2, va a quedar lambda a la menos 1 por omega por C'.
Entonces acá nos quedaría sigma cuadrado del error, y fíjense que acá tenemos C por lambda a la menos 1 por C'. Esa, de acuerdo a esta definición, vamos a tener acá omega a la menos 1, pues va a ser C por lambda a la menos 1, C'. Es decir, allá vamos a tener omega a la menos 1. Eso es C por lambda a la menos 1 por C'. Reemplazamos esta y nos da sigma cuadrado del error por una identidad de orden n. Es decir, si transformamos este modelo de esa manera, pues vamos a tener un modelo homocedástico. Esto es la matriz de varianza-covarianza de los errores. Va a ser sigma cuadrado del error por una identidad de orden n, que es lo que teníamos acá al comienzo. Entonces, si estimamos el modelo utilizando mínimos cuadrados ordinarios, pero sobre este modelo transformado, pues ese modelo va a ser homocedástico. Entonces va a cumplir el teorema Gauss-Markov. Va a ser el mejor estimador lineal insesgado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Muy enredado, sencillo. Los escucho. Por el momento no, ninguna pregunta. Bien. Entonces, ¿cómo encontramos el estimador de mínimos cuadrados generalizados de ese modelo transformado? Pues sencillo, ya lo hicimos, habíamos dicho, beta de MCO era x' a la menos 1, x' y. Pero ahora vamos a utilizar mínimos cuadrados ordinarios, pero sobre este modelo transformado. Entonces ahora, x va a ser como P' por x, que va a ser del transformado. Y ahora va a ser P' por y. Y el error va a ser P' por el error. Es decir, el beta de mínimos cuadrados generalizados sería x', pero nuestro x' ahora es x' por P, o por P', pues es P, por x, y x es P' por x, pues quedaría esta de acá, a la menos 1, por x', es decir, acá x' por P' por y, y es P' por y, P' por y. Entonces acá eliminando todos esos transpuestos, nos quedaría x' por P x a la menos 1, x' P por P' y. Ahora nosotros habíamos definido a P' como esto. C por lambda a la menos 1 medio. Entonces, acá tendríamos que P' por P, olvídense de esto de acá, esto que está mal. P' por P sería C por lambda a la menos 1 por C', es decir, va a ser omega a la menos 1. ¿Qué tipo de matriz es omega a la menos 1? Cuadrada, simétrica, idempotente, diagonal. ¿Qué tipo de matriz es omega a la menos 1? Idéntica. No, no es identidad. ¿Cuadrada? Es cuadrada. ¿De qué tamaño es? ¿N por N? Exacto. ¿Qué más? Pues estamos asumiendo heterocedasticidad y no autocorrelación. Entonces va a ser diagonal
Va a ser semidefinida positiva, como cualquier otra matriz de varianza covariance. También va a ser simétrica. Como es simétrica, omega a la menos 1, esto va a ser igual a omega a la menos 1 transpuesto. Y omega a la menos 1 transpuesto, pues es P' transpuesto. Es decir, va a ser P bi'prima, que es P, por P'. Esta de acá. Un buen ejercicio de examen sería que demuestren esto, pero que enuncien y expliquen cada paso. Entonces, con base en esto, fíjense, acá tenemos que P por P', pues esto es igual a omega inversa. Entonces lo reemplazamos acá. Tenemos X' por P, que va a ser omega a la menos 1, por X a la menos 1, X', omega a la menos 1, que es P por P', por Y. Todo esto de acá va a ser nuestro estimador de mínimos cuadrados generalizados. Les pregunto, si tuviéramos homocedasticidad, el estimador de mínimos cuadrados generalizados, ¿por qué sería igual al de MCO? No habría omega. ¿Qué pasa con omega? Pues no, sería 1. Sí entiendo, pero se puede mejorar. Es decir, omega, acá sería una identidad, como había mencionado Juan Sebastián antes. Tendríamos una identidad, todo multiplicado por sigma cuadrado del error. Eso sería esta. Y la identidad inversa, pues es la misma identidad. Eso pasaría si tuviéramos homocedasticidad. ¿Cuál es la conclusión de eso? Supongan que ustedes no están seguros si tienen heterocedasticidad o tienen homocedasticidad. Digamos, 2 de las 4 pruebas les dan homocedasticidad y las otras 2 les dan heterocedasticidad. Y ustedes aplican mínimos cuadrados generalizados, pues si en la población de verdad había homocedasticidad, el estimador de mínimos cuadrados generalizados no debería ser estadísticamente diferente al de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, es como trabajar más y al final ese trabajo, el resultado pues no cambia. Perfecto, eso es bueno, eso es buena noticia. Eso quiere decir que los resultados son robustos ante la heterocedasticidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿en sí qué significa robusto? Esto no me queda muy claro. Un resultado es robusto cuando si cambiamos parámetros, si cambiamos variables, los resultados no se afectan. Eso es robusto. Se supone que ustedes, no sé si harán trabajo de grado ahorita o para la maestría o algo por el estilo, o les piden en su trabajo correr alguna regresión, digamos que ustedes la corren y tienen un parámetro de interés. Perfecto. Pero si añaden una variable independiente adicional, esa estimación de ese parámetro que ustedes quieren cambia muchísimo. Pues quiere decir que esos resultados no son robustos a la elección de las independientes. La idea es que no cambie. Si eso pasa, pues podemos dar recomendaciones con más certeza. Listo, profe, gracias. Bien. ¿Se acuerdan que yo les mostré un comando en Stata que era outrec2? Sí, señor. Perfecto. Ese comando pues sirve para hacer un análisis de robustez de los resultados. Por ejemplo, uno en una columna puede colocar las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios, en otra columna
las estimaciones de Rich, en otra columna las estimaciones de mínimos cuadrados generalizados y comparar. Si los resultados no cambian ante esos parámetros, pues perfecto, los resultados son robustos. También, pues digamos, lo que sucedía con Rich era que si incrementábamos C, pues cambiaban los parámetros. Quiere decir que Rich en realidad pues no es robusto ante la elección de ese parámetro C. Hago énfasis en eso pues, por la pregunta de Andrea y porque es muy importante para hacer análisis empíricos. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bien. Entonces, para hacer mínimos cuadrados generalizados, pues necesitamos ahí reemplazar omega inversa en esa ecuación. Entonces, ¿de dónde la vamos a obtener? Pues hay dos casos, omega conocida y omega desconocida. En el caso de que omega sea conocida, pues esto pasa normalmente cuando tenemos datos agregados de alguna forma. Por ejemplo, digamos que tenemos datos de la encuesta, de la gran encuesta integrada de hogares, y usamos la encuesta a nivel hogar. Entonces tenemos salario del hogar, años promedio de educación del hogar, número de integrantes del hogar, calidad de la vivienda donde viven, cosas de ese estilo. Pero lo tenemos agregado a nivel hogar. En promedio en Colombia un hogar tiene como 3.90 y pico de habitantes, algo así, más o menos. Casi 4, en promedio. Hay hogares mucho más grandes que otros. Hay hogares que tienen 25 habitantes y hay otros que pues, solamente tienen 1. El DANE define un hogar como un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo y se reúnen para comer, creo que una vez al día, por lo menos una vez al día o una vez a la semana, algo así, no recuerdo exactamente cuál es la definición. Y también tienen categorías de vivienda, que son personas que viven pues, bajo el mismo techo, pero no se reúnen para comer en la misma cantidad de tiempo, que no me acuerdo cuál es, creo que es una vez a la semana. Entonces, digamos que nosotros quisiéramos correr una regresión con datos de hogar, a nivel hogar. Si la corremos por mínimos cuadrados ordinarios, le vamos a dar el mismo peso a todos los hogares. Es decir, un hogar que tenga solamente un habitante, le vamos a dar el mismo peso que un hogar que tiene 25 habitantes. Si corremos eso así por mínimos cuadrados ordinarios. Lo que les quiero decir con ese ejemplo es que por defecto, cuando utilizamos datos agregados, va a existir heterocedasticidad. Eso es un ejemplo pequeño, piensen en una agregación más grande, a nivel barrio. Hay barrios que tienen 2.000 habitantes, hay otros que tienen 50.000 habitantes. Si corremos mínimos cuadrados ordinarios, donde la I representa barrio, le vamos a dar el mismo peso a todos. No es tan justo, ¿cierto? Deberíamos darle más peso a los integrantes y menos peso a los que tienen menos integrantes. Y si exageramos con eso y corremos, por ejemplo, esta regresión, desempleo sub I, donde I representa el país contra el número de casos de coronavirus de ese país, y acuérdense que estos son datos de cortes transversales, entonces eso lo podemos hacer para un periodo de tiempo. Por ejemplo, para agosto del 2020, solamente para ese periodo de tiempo. Desempleo de cada uno contra el número de casos de coronavirus. Eso se conoce como un análisis cross-country, a través de países. Cortes transversales traduce cross-section, es decir, acá nuestras secciones son países, por eso cross-country. Corremos esta regresión y acá tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos a India, tenemos a Indonesia, tenemos a Brasil, y tenemos a Haití, tenemos a Nicaragua, tenemos a Panamá, tenemos a Sudáfrica, tenemos a Colombia.
Pues si lo corremos por mínimos cuadrados ordinarios, así, tal cual, pues va a ser un poco injusto porque algunos países tienen muchísima más población que otros países. Entonces, de nuevo, deberíamos darle más peso a los integrantes, a los países, a las agregaciones que tienen más integrantes y menos peso a los que tienen menos. Otro ejemplo, digamos, esto se puede correr, esto está en la encuesta de calidad de vida del DANE. Uno puede correr índice de felicidad, ellos tienen una pregunta de una escala de 1 a 5, no, de 1 a 4 creo que es, ¿qué tan feliz es usted? Entonces, la gente tiene sus respuestas y uno puede relacionar esto con el ingreso de la familia, porque está a nivel hogar, eso está a nivel hogar. Pues resulta que esas encuestas del DANE, todas las encuestas del DANE, tienen algo que se llama el factor de expansión, que eso es qué tan representativo es un hogar de todos los hogares del país. Entonces, por ejemplo, hay hogares que son que son poco representativos. Entonces, imagínense a alguien de estrato 6 o un hogar de estrato 6 que tiene ingreso de más de 60 millones de pesos al mes, que tiene 10 automóviles, cosas de ese estilo. Pues seguramente ellos tienen un factor de expansión muy pequeño, incluso menor a 1, porque no representan una gran proporción de la población de Colombia. En cambio, existen hogares, imagínense un hogar estrato 2, que tiene ingresos pónganle ustedes, entre 2 y 4 millones del hogar, no tiene automóviles, características más promedio. Pues esos van a tener un factor de expansión muy grande. Entonces, lo que uno puede hacer con las encuestas del DANE es utilizar como ponderación ese factor de expansión, porque eso mide el grado de representatividad de cada uno de los hogares. En ese caso, cuando tenemos alguna agregación, omega va a ser conocida. ¿Y de dónde vamos a sacar los datos de omega? Pues van a ser los datos de esas agregaciones. Entonces, en el caso del factor de expansión, eso va a conformar a omega. En el caso de análisis cross-country, la población de cada país va a ser la que conforme a omega. Y pues si tenemos datos de barrio, pues tenemos que tener la población de los barrios, tenemos que tener el número de integrantes adentro de cada uno. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Profe, o sea, es que me quedó un poco la duda respecto a eso. Entonces, lo ideal es darle más ponderación a, como al sector que tiene una menor varianza. No, 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 es decir, darle más ponderación a los sectores que tienen más individuos. Ah, ok. Ok, profe, vale. Al final vamos a ver algo así, que es que los sectores que tienen más individuos en realidad tienen menos varianza del error. Y en ese sentido también aplica la misma intuición. Ok, profe, vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la matemática de calcular omega en estos casos de agregación? Supongo que tenemos este modelo. Y sub IP, le vamos a colocar dos subíndices, donde I va a representar el individuo y P la agregación. Podrían pensar que es país o región, municipio, como quieran, alguna agregación. Le voy a colocar P de país. Igual a beta 0 más beta 1 X sub IP, de nuevo, para el individuo I, agregación P, más U sub IP. Nos gustaría tener estos datos desagregados, pero no los tenemos. Es decir,
Entonces, en este ejemplo, nos gustaría tener una dummy de si la persona trabaja o no trabaja a nivel individual y de si tiene el virus o no lo tiene. No lo tenemos en la suma de todos, el agregado, como algo a nivel macro. Es decir, solamente observamos este modelo. YP, es decir, el resultado de la variable Y para el país P, más beta 0, beta 1, XP, más U sub P. Todo para el país, para la agregación. Entonces, Y sub P, pues esto puede ser, no necesariamente, en términos de agregación. Acá yo lo tengo como el promedio, pero también puede ser como la suma. Solamente la suma, no promedio. Por ejemplo, en este caso anterior tendríamos aquí desempleo. Si tenemos número de desempleados, pues sería la suma, no el promedio del desempleo. Y acá el número de casos de coronavirus, pues tenemos en la suma de todos esos unos y ceros. No tenemos el número promedio de coronavirus. También hay casos donde podemos tener promedios, PIB per cápita o cualquier otra variable por individuo. Entonces acá lo tengo promedio. Esto va a ser la suma desde i igual 1 hasta m sub p de y sub ip sobre m sub p. ¿Qué es m sub p? Pues va a ser el número de individuos que pertenecen a esa agregación p. Entonces, digamos, si habláramos de China, acá m sub p sería como 2,5 billones de habitantes. Billones de habitantes. Si habláramos de Colombia, esto sería 45 millones de habitantes. Entonces, por eso la suma va desde igual 1 hasta ese número, porque ese es el número de integrantes que hay ahí, dividido ese número. Es decir, esto pues cambia con el país. Y lo mismo para las demás. XP es el promedio de todas las XIP y U sub P es el promedio de todos los errores U sub IP. Vamos a hacer acá un supuesto, y es que el término de error va a ser IID. ¿Recuerdan qué es IID del examen? O de sus cursos de estadística 1, 2 o econometría 1. Pues tengo que el error es independiente e idénticamente distribuido. Exactamente, eso quiere decir esas siglas. Apréndanselas porque son muy, muy importantes. Yo recuerdo a mi profesor de probabilidad. Cuando yo estudié economía, a mí me daban primero una materia de probabilidad y luego otra de estadística. El de probabilidad siempre me hizo énfasis en esto, I y toda la clase lo repetía. Hasta octavo semestre me di cuenta que todos los semestres utilicé esto, I, entonces es importantísimo, independiente e idénticamente distribuido. De pronto por eso a veces yo lo obvio, porque, no sé, considero que ustedes ya lo vieron, pero tal vez no se acuerdan. Con media cero y varianza sigma cuadrado del error. ¿Qué quiere decir independiente? Quiere decir que los errores no están relacionados entre ellos. Eso sería como no autocorrelación. Un error, una observación de un término de error no está relacionado con otra observación del término de error. Es decir, el error para un individuo no está relacionado con el error para otro individuo. Ahí pues tendríamos no autocorrelación. Idénticamente quiere decir que va a tener siempre la misma distribución de probabilidad. ¿Qué distribuciones de probabilidad conocen? Bueno, voy a utilizar mi generador de nombres aleatorio. Voy a obligar. Ay, no vean eso.
Entonces, ¿qué me dice Jorge Triviño? ¿Qué distribuciones de probabilidad conoce? Está muy fácil la pregunta, que no me responden, o está muy difícil. Profe, ¿no son las de T student, chi cuadrado? ¿Sí? ¿Qué más? Las binomiales también creo que son una, ¿cierto, profe? Exacto, que eso es número de eventos, algunas son por número de éxitos dado cierto número de eventos. El número de veces que ganamos piedra, papel o tijera. Entonces está la chi cuadrado, la distribución normal, la distribución T, la distribución F, binomiales, la de Bernoulli, la de Poisson, no sé si lo han escuchado, que eso es número de casos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, número de terremotos, eso tiene una distribución de Poisson. La Laplace, la distribución Weibull, existen muchas. Ahí estaba respondiendo Jorge. Normal y esas. Ok. Eso quiere decir idénticamente. Quiere decir que tiene siempre esa distribución de probabilidad. Entonces, esta segunda I la podemos reemplazar por una normal. Una distribución normal. Entonces sería normal e independientemente distribuida, con media cero y varianza sigma cuadrado del error. Como acá esta varianza es constante, pues vamos a asumir que este error, pero a nivel de individuo, ojo, a nivel de individuo, es homocedástico. Vamos a asumir eso. Y bueno, independiente e idénticamente distribuido. Ah, es que acá decía, no me he dado cuenta. Listo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una pregunta. Al ser homocedástico en el individuo, ¿no es homocedástico en toda la población? Pues suponiendo que todos los individuos son homocedásticos. Vamos a ver que no. Ah, ok, profe. Y ese es el problema. Y de hecho, pues, si eso pasa, si asumimos homocedástico y en el agregado no es homocedástico, entonces, pues quiere decir que si en el desagregado fuera heterocedástico, en el agregado también tiene que ser heterocedástico. Entonces aplica lo que vamos a usar. Así, esto no ocurre. Bien, buena pregunta esa. Entonces, si calculamos la varianza del error agregado, que ese es el modelo que nosotros observamos, esto va a ser igual a la varianza de ese promedio. Entonces acá, varianza de una suma va a ser igual a la suma de las varianzas porque nosotros asumimos de entrada esto, independiente, por independencia. Y les voy a mostrar una propiedad. Espérenme. Está acá. Acá tenemos varianza de una suma. Y estamos diciendo que eso es igual a la suma de las varianzas. Y hay una propiedad de la varianza que dice que si tenemos una variable aleatoria, una constante, perdón, multiplicando una variable aleatoria, eso sale de la varianza elevado al cuadrado, esa constante. Entonces acá sale m sub p elevado al cuadrado. Estamos asumiendo algo muy sencillo, que es independencia. Si no lo asumiéramos, acá varianza de la suma de variables aleatorias se puede expresar como todo esto. Como la suma de las varianzas, fíjense que con el ponderador elevado al cuadrado, más todas las posibles combinaciones de covarianzas que pueden existir entre todas esas variables aleatorias. Eso que son muchos términos.
Sería A sub I, A sub J por covarianza entre XI y XJ. Al nosotros asumir independencia, de entrada, I y D, estamos diciendo que todas esas covarianzas son cero. Pues acá todo esto va a ser cero. Por eso, varianza de una suma sería igual a la suma de las varianzas. Entonces, eso está acá subyacente. Ahora, la varianza de U sub IP, pues dijimos, es homocedástica y es sigma cuadrado del error. Entonces la reemplazamos acá. Vamos a tener la suma desde I igual 1 hasta M sub P de sigma cuadrado del error sobre M sub P al cuadrado. Pues estamos sumando acá en el numerador M sub P veces sigma cuadrado del error. Entonces nos quedaría M sub P por sigma cuadrado del error sobre M sub P al cuadrado. Se cancela este con este y nos queda esto. Sigma cuadrado del error sobre M sub P. Entonces, por ejemplo, si comparáramos dos países, China y Colombia, ¿cuál tendría una menor varianza en el agregado? Colombia, ¿no, profe? Porque el denominador es más pequeño. La pregunta es el que tuviera menor varianza del error. En ese caso es China. Listo, entonces si no es Colombia, es China. Perfecto. Porque China tiene mucha más población, ¿cierto? Relativo a Colombia. Tiene un M sub P más elevado. Exacto. Entonces, pues eso está acá en palabras. Los países o agregaciones con mayor número de individuos tienen una menor varianza del error agregado. Entonces, nuestras ponderaciones para omega van a provenir de M sub P. Así vamos a construir omega inversa, pues para estimar mínimos cuadrados generalizados. Entonces acá omega va a ser 1 sobre m a la menos, sobre m del país, de cada país, y 0 afuera. Y cuando calculemos omega inversa, pues al final vamos a tener la inversa de 1 sobre, entonces le vamos a terminar dando más peso a los países que pues tengan más población. Por lo que acá en omega inversa incorporamos es el inverso de esta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. Eso es el caso de omega conocida. Así vamos a conocer omega. Tenemos datos de omega. Pues también podemos usar los factores de expansión en el caso de las encuestas del DANE, de la gran encuesta integrada de hogares, o la encuesta de calidad de vida, o cualquier encuesta que ellos manejen. Casi todas tienen factores de expansión. ¿Se han utilizado esas encuestas en alguna clase? En macro 2 una vez utilizamos esas encuestas. En macro 2, ok. Técnicas de medición. Y en técnicas de medición. ¿Con Carlos o con Andrés? Yo la vi con Carlos. ¿Y con Carlos vieron las encuestas? Sí, sí, también. Ah, ok, bien, perfecto. Sí, ahí hay una variable, normalmente la llaman FE, que es el factor de expansión. Ok, eso es el caso de omega conocida. Para omega desconocida, pues en realidad es mucho más sencillo el procedimiento, y esto es algo parecido a las pruebas de heterocedasticidad que ya vimos. Entonces, para omega desconocida, lo que vamos a hacer es que vamos a correr una regresión de esta forma. Error al cuadrado de la regresión original,
de y igual a x beta más u, igual a e a la x beta más otro error nu. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues con logaritmos naturales. ¿Se acuerdan para qué incorporábamos este exponencial o este logaritmo natural? En las pruebas de heterocedasticidad, especialmente en la de Harvey. Para que se entendieran. Para garantizar que fuera positiva, profe. Exacto, para garantizar que la varianza sea positiva. Eso mismo lo vamos a hacer acá. Luego de esta regresión sacamos los valores ajustados, ui gorro al cuadrado, y este ui gorro al cuadrado va a corresponder al peso wi en la matriz omega. Es decir, reemplazamos estos números, que al final vamos a tener n de ellos, en la matriz omega, acá en la diagonal. Y listo, utilizamos eso luego para estimar mínimos cuadrados generalizados. Acá reemplazamos, calculamos omega inversa y hacemos esta estimación. Ok. Les quedan estos ejercicios para la siguiente clase. Porfa, desarróllenlos y acuérdense que también tienen el taller 2